Senhor, eu te presento mis fallas y defectos. Vine a pedir perdón y a decir cuán débil soy. Yo sé que no merezco y eso reconozco, haber sido alcanzado por el precio que pagó. Me viste desde el vientre y me salvaste igual, y aún sabiendo que yo te podría fallar, yo no tengo nada acá, pero tengo corazón que yo decido entregar completamente en tu altar. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Oh, lléname de ti y hazme rebosar. Retiro, Dios, de mí aquello que no te agradó. Tócame, Señor. Cambia lo que soy. Quiero ser mejor y que sea siempre mi primer amor. Cada paso que yo dé sea guiado por ti, que el Señor se pueda agradar de mí, que mis actitudes sean como las de mi Señor, y que todo lo que haga sea para tu honor. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Oh, lléname de ti y hazme rebosar. Retiro, Dios, de mí aquello que no te agradó. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Oh, lléname de ti y hazme rebosar. Retiro, Dios, de mí aquello que no te agradó. Tócame, Señor. Cambia lo que soy. Quiero ser mejor y que sea siempre mi primer amor, y que sea siempre mi primer amor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos reunidos este día domingo, primer día de la semana, reuniéndonos, Señor, como está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, reuniéndonos a partir del pan, a permanecer en la doctrina de los apóstoles, a poder llevar, Señor, el mensaje de tu corazón en la vida misma, en el diario vivir. Padre, en esta hora, con la palabra que has puesto en mi corazón para compartir, oro que todos los que estemos presentes, tanto los hijos de la casa
de Mir como amigos del ministerio que se puedan unir a esta transmisión, los que oirán cuando subamos este video, Señor. Oro que puedan cada parte de su vida reconciliarse con el Padre en esto que se va a ministrar. Oro, Señor, que no permanezca el corazón endurecido y orgulloso, que no es capaz de reconocer aquello que el Padre pide, sino que el corazón sea tocado, Señor, por el Espíritu de Dios, convencido que es la voz del Padre y yendo a un encuentro con Él en esas áreas que el Padre nos va a hablar. Señor, aviva el corazón con el aliento de tu boca, Padre. Te pido que me des gracia, Señor, sabiduría y capacidad para transmitir, Señor, en palabras aquello que has hecho nacer dentro de mi espíritu. Te doy toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, iglesia, qué bueno es estar con ustedes este día domingo. Para aquellos que por ahí no están informados, no sé si papá lo informó, en el día domingo hoy estoy ministrando primero por voluntad del Señor y además porque nuestro Padre hoy, después de 6 meses, por una cuestión de que en el municipio de Campana habilitaron las reuniones en las iglesias con un protocolo, pero pueden hacer reuniones con personas con una capacidad reducida, pero pueden hacerlo. Nuestro padre de fe, nuestro apóstol, ha ido a la iglesia hija del ministerio, a la iglesia del Renuevo Campana, a ministrar, así que ha estado y estará ministrando, supongo, hace un ratito de estar ya ministrando, así que lo bendecimos y deseamos que Dios se exprese a través de él, y en este caso estoy con ustedes para poder ministrarles también palabra paterna de Dios. Deseo de corazón que todo creyente que me está escuchando pueda comprender que la predicación, la palabra ministrada dentro del plan de Dios, para aquellos que estamos fielmente en ese propósito, es transmitir el corazón y la mente del Padre. Por lo tanto, en lo que se expresa, en lo que se predica, siempre está la voz del Padre hablando a los hijos, y siempre el Padre, como el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, le dice que Dios dice a través de nosotros: reconcíliense conmigo. ¿Por qué? Porque desde que está la naturaleza caída, el pecado, hay áreas de nuestra vida que adquieren una autosuficiencia, un individualismo de Dios, que los mensajes paternos de Dios nos invitan a reconciliarnos esas partes con Él. Si usted puede prestar atención cuando uno está ministrando y está bajo la presencia de Dios, ¿sabe lo que significa eso? Es que sobre ese asunto que se está ministrando, esa vida está reconciliada con Dios. Por lo tanto, siente la presencia de Dios en nosotros, porque esa parte que estamos ministrando, hablando, enseñando, ha sido reconciliada con Dios. Y cuando del otro lado hay personas que están como indiferentes o enojados o empiezan a tener un tipo de rechazo a la palabra, es una señal de que esa área en tu alma, en tu carácter, en tu forma de pensar, está separada de Dios. Por eso se opone a lo que está diciendo. Pero si dejas que el Espíritu de la palabra ministre, seguramente serás reconciliado y cambiarás de estado de alguien incómodo, molesto, diferentes reacciones, a ser alguien que está bajo la presencia del Padre por ser reconciliado en esa palabra. Por eso damos gracias a Dios que nos ministra para reconciliar cada parte de nuestro ser con Él, para que cada vez abunde más la vida de Cristo y menos de la nuestra. Eso es extraordinario. No sé cuántos de ustedes desean de corazón habitar más la vida de Cristo que la nuestra. Como Juan el Bautista, es necesario menguar, que yo mengue, que él crezca. Ese deseo del amigo del novio, como Juan se presentaba. Él era el amigo del novio, él deseaba que el novio sea destacado. Él solamente lo presentaba, cuidaba de la novia, pero él era el destacado. Y deseo que esa pasión de corazón esté en nosotros, buscar que Él se destaque, de reconciliarnos con Él, aunque la palabra se vuelva incómoda, nos moleste, nos desafíe, nos confronte, nos exhorte, nos llame la atención, dejar que el Espíritu de la palabra nos reconcilie con el Padre,
y será tan extraordinario pasar de un estado de incomodidad a un estado de estar bajo la presencia de Dios. Eso es algo que está dispuesto siempre, y deseo que cada vez que te levantes de las transmisiones o de tu día de oración íntima, puedas salir en ese estado bajo la presencia de Dios por haber dejado que seas reconciliado con el Padre en esas áreas que te habló. Deseo que tu corazón no sea duro, que no sea endurecido en un orgullo que no se deja ministrar o enseñar. Quiero que vayamos a la escritura, el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 24. Si usted puede leer el título del video, dice: donde hay dos debe quedar uno. Ese es el principio que vamos a ministrar, y ministro esto porque es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón, y porque el miércoles, al oír lo que Dios hablaba por nuestro apóstol, al hablar en un momento de que él habló de la parábola de la higuera cuando vino a buscar fruto y no lo halló, ahí empecé a ser ministrado por el Señor, ya sabiendo que hoy domingo tenía que traer la palabra. Ahí empecé a ser ministrado, y hasta último momento hoy el Señor me ha concluido el mensaje, o sea, me ha aportado algo más que al final estaremos soltando. Y deseo que tu corazón esté abierto y tu mente dispuesta a renovarse en lo que vamos a ministrar, porque es para eso que traemos el mensaje, para que seas reconciliado con lo que Dios nos habla. Yo lo voy a leer tanto Génesis como después Corintios, que son los dos textos que vamos a leer. Yo lo voy a leer en la versión de Voice, la versión en inglés, obviamente lo voy a leer en español, pero es la versión del inglés, y dice así: Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. Entonces el Dios eterno lo durmió profundamente a Adán, le quitó una costilla del costado y cerró la carne alrededor de la abertura. Formó una mujer de la costilla que le habían quitado al hombre y se la presentó. Y Adán dijo: por fin, una compañera adecuada, una compañera perfecta, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Llamaré a esta mujer como un recordatorio eterno que ella fue sacada del hombre. Ahora bien, esta es la razón por la que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se vuelven una sola carne. ¿Cuál es la razón por la que el hombre hace esto? Porque él dijo: la llamaré mujer como un recordatorio eterno de que ella ha sido sacada de mí. Y ese es el principio en lo que pasó en Adán y Eva. Es una representación física de lo que es la relación espiritual con el Padre. Él la llama mujer como un recordatorio constante. Cada vez que Él la llame mujer, cada vez que Él la llame mujer, Él recordar en ese nombre que ella salió de Él, que aunque son dos personas físicamente, son unos en el pacto de amor. Entonces los dos comparten la vida, no son dos vidas separadas, son dos personas compartiendo una vida unida en un pacto eterno. Él dijo: la llamaré de esta forma, mujer, para recordar eternamente que ella salió de mí. Y esa representación física de la verdad espiritual, de la relación que tenemos junto al Padre en Cristo, porque eso ha sido reconciliado por Cristo, es que cuando nosotros llamamos Padre a Dios y Dios nos llama hijos, es un recordatorio que nosotros hemos salido de Dios porque hemos nacido a vida nueva. Esa vida nueva que la Escritura habla no es metafórica, no es poética, no es mitológica, ni tampoco es una leyenda. Esa vida nueva es la reconciliación de que el aliento de Dios ha soplado sobre nosotros, y lo que Dios es ha venido a permanecer sobre nosotros. Y cada vez que Él me habla, me recuerda que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Me recuerda que a través del nuevo nacimiento en Cristo yo he salido de Dios. Estoy en Dios y salgo de Dios para poder vivir en esta vida temporal, poder expresar su mente, poder expresar su corazón, expresar su voluntad, porque no es mi vida separada de Él, sino que es un conocimiento íntimo, porque a partir de ese nacimiento nuevo soy uno con Dios.
Pastor, ¿dónde está eso? Porque usted me habló de Adán y Eva, del pacto del matrimonio, pero usted me está hablando de una relación espiritual. ¿Dónde está eso? Sí, te voy a llevar a la Escritura para que veas dónde está esto. En primera de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17, dice así. Primera de Corintios 6, versos 16 y 17 dice así: ¿No comprenden que cuando su cuerpo se une al de una prostituta, ustedes son dos que se han convertido en un solo cuerpo? ¿No comprenden que cuando su cuerpo se une al de una prostituta, ustedes dos se han convertido en un solo cuerpo? Porque como dice, los dos se juntan como una sola carne. Pero verso 17 dice así: pero cuando te unes al Señor, te conviertes en un solo espíritu con Él. El principio que trae el apóstol Pablo a los Corintios es el principio de Génesis capítulo 2, verso 21 al 24 que leímos. Es el principio que trae Pablo. Pablo viene hablando de los pecados sexuales y le dice: todo pecado, hay muchos pecados que son fuera del cuerpo, pero el pecado sexual es el pecado que atenta contra el cuerpo, porque es el cuerpo mismo el instrumento de ese pecado. Por eso le dice: cuando usted va a una prostituta, usted se funde en un cuerpo con ella, porque su cuerpo es el instrumento de ese pecado. Y ahí inmediatamente Pablo pone un punto y explica la relación con Dios y dice: pero cuando te unes al Señor, te convertís en un espíritu con Él, porque también tu cuerpo pasa a ser el lugar, el instrumento, el lugar de habitación de Dios. Entonces te fundís en una misma pasión y deseo con Dios, en un mismo amor con Dios, en una misma voluntad. Hay un deseo vívido cuando se vive esa relación. Hay algo llamado amor ferviente, que es justamente el tema en el cual el Señor ha ministrado mi corazón para hablarle a la iglesia que tu amor ferviente está en peligro, porque el Señor ha notado que tu amor se está enfriando. El Señor ha notado en tu corazón un amor que se está enfriando, un amor que está totalmente distanciándose de Él, y donde debiera haber uno, hoy hay dos, y eso es señal de separación. Ay, Señor. Pablo, quiero que entiendas esto. El Señor por nuestro apóstol nos decía el día miércoles que Dios venía a buscar fruto a la higuera y la encontraba sin fruto, y decía: hace 3 años que vengo y no encuentro fruto, y deseaba cortarla, pero el cuidador dijo: Señor, permíteme un año más abonarla, trabajarla, y ven el próximo año y a ver si hay fruto, y si no lo hay, bueno, que se ejecute tu voluntad. Y yo meditaba, era ministrado por el Señor, y me decía: ¿Cómo el Señor va a venir a buscar sobre una persona fruto de Él si esa persona no está unida a Él? Él sabe muy bien que alguien que no está unido a Él no va a tener fruto de Él. Entonces, ¿por qué Él viene a la iglesia a buscar fruto? Porque que la iglesia no esté unida a Él no significa que la iglesia no tenga ese propósito. Lo vuelvo a decir: que el Señor venga a buscar fruto de Él a la iglesia y la iglesia no lo tenga, eso no cambia que su propósito sea estar unido a Jesús. Es su propósito. Cuando Jesús estuvo en la cruz y el soldado constata con una lanza que Él estaba muerto, dice que la lanza la clava en su costado, y de su costado sale agua y sangre. Dicen los sabios de la Escritura, dicen que ahí espiritualmente nació la iglesia del costado de Cristo, así como de Adán, de su costado fue tomada la costilla para formar a la mujer, como un recordatorio eterno que salió de él. Así, cuando le clavan en esa herida del costado por la lanza a Jesús y sale agua y sangre, que es también lo que sucede cuando nace un bebé. Un bebé cuando nace sale con agua y sale con sangre. Así fue el nacimiento de la iglesia en su sacrificio, en su entrega de amor, en ese amor ferviente en el cual Él se entregó.
Entonces, ¿cómo hacemos para permanecer en un amor ferviente? ¿Cómo hacemos para no separarnos del Señor y permanecer siendo uno con Él? ¿Cómo hacemos para recordar de una forma eterna que nosotros hemos salido de Él en el nuevo nacimiento en Cristo? Por eso Dios nos ha dado el acceso a la intimidad con Él, llamado oración, llamado intimidad con Él. Hoy mientras estaba en la tarde orando, en un momento estaba ahí orando, meditando en el Señor, y vino esta palabra a mí diciendo que el Señor nos abrió la puerta de su tabernáculo. Él nos abrió la puerta de su habitación. Podemos entrar a Él, podemos pasar tiempo con Él, eso no está negado. Pero cuando nos separamos de Dios, que ahora voy a explicar por qué pasa eso, somos inconscientes de esa verdad, somos ignorantes de ese acceso y vivimos como si Dios estuviera lejos de nosotros, cuando en realidad nosotros nos hemos alejado de Él, porque hay una responsabilidad en el amor. El amor no es irresponsable, en el amor hay una responsabilidad, y la primera responsabilidad en el amor es cuidar el fuego de ese amor. Pero cuando uno empieza a menospreciar, y ahí te empieza a dar la primer clave, cuando uno empieza a menospreciar la relación, a no darle tanta importancia y tanta relevancia, y empieza a justificar la falta de tiempo a ese amor, cuando empiezan a justificar la ausencia de expresión a ese amor, cuando empiezan a justificar los tiempos largos que no se presentan en un acto de amor a Dios, en la oración, a tener comunión con Él, cuando empiezan a menospreciar de esa forma, el amor se apaga. Y por lo consiguiente, esa persona vivirá voluntariamente una vida de pecado. Y vos decís, eso es imposible. No, yo te voy a decir, es totalmente posible, tristemente. Te lo voy a decir de esta forma. Pablo escribe dos contextos a las iglesias. Una a Efesios, si no me equivoco, y la segunda a los tesalonicenses. A los tesalonicenses es este primer concepto. Él les dice en la segunda carta, él le dice al final, ya despidiéndose en la segunda carta, les dice, no apaguen al Espíritu. No apaguen al Espíritu. Y él está hablando en un contexto que no menosprecien, porque cuando vos continúas leyendo dice no menosprecien las profecías, y empieza a hablar y a dar un par de consejos más. Él está hablando en un contexto de no menospreciar la relación con los hermanos, la relación con Dios, la relación con el cuerpo. Él está hablando en medio de ese contexto de no menospreciar, dice no apaguen el Espíritu. Cuando uno apaga el Espíritu es porque menosprecia el tiempo con el Espíritu. Dice, empieza a convencerse engañado por alguien que odia el pacto, que sabes que es el diablo. Empiezan a ser engañados a lo que yo llamé una vez, que ya lo enseñé, llamado el orgullo religioso. Como tienen tanto conocimiento, tantos años de asistir a una iglesia, se creen que tienen excepciones a mantener la relación con Dios de una forma ferviente. Y piensan que por tanto servicio y por tanto tiempo, como que Dios le dice, bueno, sí, vos relajate, no pasa nada, voy a ser más insistente con otro que recién empieza. Eso es un engaño del diablo. Miren, yo leí hace unos días el comentario de unos rabinos acerca de la parte final de la vida de Moisés. Y obviamente llamó mi atención cuando leo de título la soberbia de Moisés. Yo dije, ¿cómo la soberbia de Moisés? Si Moisés es llamado en la Biblia el hombre más manso del mundo. Pero estos rabinos empiezan a explicar la explicación de por qué Moisés no entró a la tierra prometida, por qué en un momento Dios, está escrito en la escritura, por qué en un momento Dios le dice, basta Moisés con este asunto. Porque dice que Moisés, después de haber desobedecido a Dios, porque Dios le pidió que hable la peña, pero él la golpeó, dice que él insistía a Dios, dice, Señor, perdóname, tuve mal, déjame entrar a tierra, no quiero quedar fuera. Todo él empezó a pedir y Dios no le respondía. Entonces los rabinos empiezan ahí a comentar
que lo que exasperó a Dios con Moisés es que Moisés empezó a alegar todos los años de su servicio, los 40 años de servicio, la fidelidad, la mansedumbre, su carácter obediente y humilde, su intercesión por el pueblo, lo empezó a utilizar como a su favor y a decirle a Dios: todo lo que yo hice, ahora de repente te pido perdón para entrar a la tierra y no me lo concedes, y este pueblo que tantas veces pecó con vos, siempre estuviste dispuesto a perdonarle. Y eso exasperó a Dios, porque Moisés de esa forma, dicen los sabios rabinos, quiso echar en cara a Dios todo el bien que él hizo a Dios. Entonces, y eso molestó a Dios, eso exasperó a Dios, y Dios dijo: basta, Moisés, porque no voy a cambiar mi voluntad. Basta. Después hay un final lindo que ministraremos en un tiempo acerca del beso de Dios, y el beso de Dios aparece en el final de Moisés, pero eso para tener el tiempo de explicarlo. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que comete esa soberbia. No es una soberbia que se exaltan a sí mismos, sino que quieren utilizar todo el servicio, toda la obediencia como una justificación. Eso es algo que a Dios no agrada. Pero es el engaño que muchos tienen en su mente y en su corazón. Piensan que por cantidad de tiempo de asistir a las iglesias, cantidad de dinero que han sembrado, han diezmado, cantidad de cosas que han ayudado y hecho y participado, les da como una licencia de relajarse en la relación con Dios. Y ese engaño hace que aquel que estuvo tan firme hoy esté tan derribado. Hacen que aquellos que eran tan diligentes en el servicio hoy estén tan indiferentes a la palabra. Y eso no es algo que Dios ha deseado para la iglesia. Dios lo que desea es una relación de un amor ferviente con Él. Que nunca deje de cesar el amor. El llamado al primer amor, como lo encontramos en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, el llamado de Dios a los efesios. Vuelve a tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y el primer amor no se trata de sentimientos. El primer amor no se trata de novelerías. No se trata de pajaritos en los aires. No se trata de mundo color de rosa. El primer amor en Dios se trata del aliento de Dios en nosotros ardiendo. Es lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses: no apaguen el espíritu, no enfríen el amor. Porque te explico algo. Dios nos besa. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Recuerdan que en el Cantar de los Cantares está en la petición de: si me besare con los besos de su boca? Bueno, en ese besar lo que Dios hace, Él exhala su aliento en nosotros. Cuando Él besa, en esa representación de un beso explica una verdad espiritual. Dios exhala su aliento, su esencia. Eso es el nuevo nacimiento. Él nos besa porque dice que la novia desea al novio. En ese beso, en esa petición, dice que la novia está pidiendo el beso del novio. Y el novio, el Señor, besa a la iglesia y le exhala su aliento, su naturaleza, su esencia. Eso es el nuevo nacimiento en Cristo. Recuerden que Jesús lo hizo cuando estuvo con sus apóstoles en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Dice que Jesús sopla sobre su discípulo, dice que sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ellos recibieron la naturaleza de Dios. Luego en el bautismo en Pentecostés recibieron el poder para manifestar aquello que recibieron. Dios, cuando creemos a Jesús, creemos que Él es el Mesías, creemos en su mensaje, creemos en todo lo que nos presentan a Jesús, creemos que Él es el sacrificio de Dios para perdonarme, creemos que Él fue levantado entre los muertos y que vive por siempre, creo que es el Hijo de Dios. Bueno, creo todo el mensaje. En ese creer, Dios me besa. Dios me exhala su aliento sobre mí, me da su naturaleza y enciende el amor, el llamado primer amor. Por eso esa vida está tan dispuesta a Dios. Quiere pasar tiempo en la congregación, quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere adorar, quiere contarle a todo el mundo, quiere contar a sus seres queridos toda la realidad de Dios, porque está en el primer amor. Pero ese primer amor Dios no lo da para que se extinga, sino para que madure y para que se mantenga ferviente. Pero cuando ese primer amor se apaga, es porque esa esencia que Dios nos dio se empezó a apartar, se empezó
a evaporar de nosotros. Por eso Pablo dice, no lo apaguen, no dejen que se apague. No dejen, porque si se apaga ese fuego, se apaga ese amor, se apaga el espíritu, ustedes mueren. Mueren. A partir de ahí no tiene sentido el congregar, no tiene sentido alabar, no tiene sentido ninguna actividad que dé el espíritu, porque el espíritu se apagó, dejaron que se apague, menospreciaron la relación con él, lo dejaron de lado, dejaron de pasar tiempo con él, dejaron de preguntarles cosas, dejaron de rendir su vida a él, dejaron de ser examinados por él, no le dejaron que les hable más, no le dejaron que los corrija, no le dejaron que los exhorte, no lo dejaron que los consuele, no dejaron nada y se apagó. Y eso es lo que pasa luego, con la vida que contrista al Espíritu, lo que Pablo dice a los Efesios capítulo 4. Le dice, no contristen al Espíritu. Y habla en un contexto de pecado voluntario. Por eso dice, no mientan más, no roben más. No tengan lenguaje maleducado, no sean irrespetuosos, no odien, no maldigan, no hablen obscenidades, no hablen palabras corrompidas, no pequen voluntariamente, no contristen al Espíritu, no vivan una vida contraria a Él. Pero uno dice, ¿cómo una iglesia avivada puede terminar? Cuando hablo de iglesia hablo de cada persona, cada individuo. ¿Cómo alguien que tuvo ese primer encuentro de amor donde Dios exhaló su aliento sobre él, sobre ella, y se les presentó una naturaleza que no tenía la naturaleza de Cristo, cómo hoy puede vivir una vida tan contraria a lo que él sabe que es pecado, a lo que ella sabe que es pecado? Porque menospreciaron al primer amor, menospreciaron el Espíritu, dejaron de pasar tiempo con el Espíritu, porque creen que los años de actividad justifican el abandonar la relación. Mire, mi hermano, en un pacto natural de matrimonio entre hombre y mujer, si una de las partes deja de pasar tiempo con su cónyuge, lo ignora, la ignora, no la besa, no lo besa, no tienen intimidad, no tienen conversación, no tienen tiempo juntos, naturalmente ese matrimonio termina disuelto, porque no hay un propósito de amor ahí. Cuando los padres no pasan tiempo con los hijos, o los hijos no pasan tiempo con los padres, hay un distanciamiento. Naturalmente pasa eso. Y en el Espíritu, cuando yo dejo de hablar al Espíritu Santo, dejo de orar al Padre en el nombre de Jesús, dejo de pasar tiempo con Él, dejo de leer la Biblia, y empiezo a justificar, y empiezo a decir, Dios entiende, y yo trabajo, y hago esto, y hago lo otro. No, mi hermano, se te está apagando el fuego. Y la consecuencia de eso va a ser que vivas una vida de pecado voluntariamente. Y voy a no, eso es imposible. Eso es posible porque ha pasado. Ha pasado. Yo conozco personas que tuvieron una experiencia tan hermosa con el Espíritu, de perdón, fueron encendidos en la presencia, pero empezaron a menospreciar ese fuego, esa relación. No sé por qué razón fueron engañados y dejaron de pasar tiempo. Y tristemente hoy vive una vida de pecado voluntario, intencional, tan contrario a la vida que habían recibido en Cristo. Nadie, no permitas que te engañe ningún pensamiento, ninguna teoría. Te permita que te engañe, que te quieren menospreciar el tiempo de comunión con Dios. No permitas que enseñanza del siglo XXI te diga, no hace falta orar tanto, no hace falta estar arrodillado delante de Dios, no hace falta, porque yo tristemente veo esas cosas a veces que menosprecian la oración, como que no hace falta, y intentan justificar, y está mal, porque el que vive así, el fuego del primer amor se le apaga. Pablo dice que ellos se dedicaban a la oración, se dedicaban al ayuno, se dedicaban a la intimidad, a algo que ellos tenían seguro. Eran que tenían que cuidar ese primer amor. Que ese amor necesitaba inversión de tiempo, inversión de obediencia, inversión de negarse uno mismo. Porque quiero que sepas algo y tengas memoria. Aquellos que ya están casados y los que tienen deseo de casarse. Cuando vos te unís a una persona, debes negarte a ti mismo. Porque cuando vos te negás a vos mismo, la otra persona se niega a sí mismo, entonces de los dos que son pueden ser uno. Pero si uno se ama más a sí mismo que a la persona con la que se va a unir, ahí no se cumple el propósito del pacto.
porque en vez de haber uno hay dos. ¿Y cuál es el sentido del divorcio en mucha gente? Que hubo personas que se amaron más a sí mismos. Amaron más su personalidad, amaron más sus deseos, amaron más su propio pensamiento, amaron más sus propias ideas. Se amaron tanto que ya no desearon a la persona con la que se casaron. Y llegó al divorcio, a la separación. Porque lo que mantiene un pacto es el amor, no son ni los hijos, no son ni el estatus de vida, no es ni la casa, no son las propiedades, es el amor. Y en Dios es igual, porque en realidad este pacto natural es un reflejo del pacto espiritual. Lo que me une a Dios es el amor, no me unen ni sus bendiciones. No me hace mantenerme en el pacto sus bendiciones, no me hace mantenerme en el pacto lo que Él me provea, no me hace mantenerme en el pacto nada de lo que recibo de Él, sino lo que me hace mantenerme en el pacto es el amor con Él, el amor junto a Él. Si eso se apaga, ya todo lo demás no tiene sentido. Ay, pastor, quiero que usted me diga cómo. Bueno, yo te voy a ministrar ahora. Yo te quiero dar aquello que he recibido por gracia, te lo quiero dar por gracia en esta hora. La palabra comunicación y comunión parecen iguales, pero tienen cada una su propósito. Porque la comunicación tiene que ver con la conversación, con el hablar con alguien. En este caso estamos hablando de hablar bajo un término de reconciliación. Y la comunión es el fruto de que la comunicación ha llegado a buen término. Por eso te digo, tenemos comunicación con Dios o hablamos con Él. Y si fuimos reconciliados porque nuestro corazón se negó a sí mismo y se unió a Dios, entonces salimos bajo un estado de comunión, porque comunión tiene que ver con ser uno. La comunión tiene que ver con tener las mismas cosas en común, ser unidos en la misma mente y corazón y espíritu. Entonces la comunión es fruto de una comunicación reconciliadora, donde hay una negación a nosotros mismos. Eso es extraordinario, eso cuando se me ministraba es extraordinario. Porque la comunicación, porque la comunión tiene que ver con ser uno, donde antes había dos, ahora hay uno. Porque hay acuerdo, hay armonía, hay convicción. Por naturaleza, como te decía al principio, hay muchas áreas de nuestro ser que están distantes de Dios. Por lo tanto, en la oración íntima con el Señor, cuando empezamos a conversar con Él, esas áreas son traídas en un carácter reconciliatorio para unirnos a Dios. Y el propósito de la oración íntima con Dios es ser uno con Él. El fruto será la comunión, donde lo que Dios piensa, lo que Dios ama, lo que Dios obra, estará dentro mío para yo pensar, amar y obrar como Él desea. Ese es el propósito. Por eso defino este mensaje con esta frase: ya no serán dos, sino que ahora son uno. Pero si al salir de ese cuarto todavía sigue habiendo dos, es porque entonces no hubo comunión y por lo tanto no hay una relación, sino lo que hay es una religión que se disfraza de una vida de pacto, pero que vive bajo la guianza de su propio espíritu separado de Dios. Es como aquel infiel que sigue teniendo la alianza en su dedo, sigue reluciéndola como si tuviera en pacto, pero en realidad vive en un amor hacia sí mismo y no hacia la persona de su pacto. El Señor nos hablaba el miércoles por nuestro apóstol, lo traigo otra vez a memoria, de que el Señor viene viene a nosotros como a una higuera a buscarnos frutos en nosotros. Y si el Señor viene es porque el propósito es que estemos unidos a Él. Él viene porque Él es fiel. No sé si me explico. Él viene porque Él es fiel. Él está cumpliendo la parte del pacto. Él está para nosotros. Él nos ama con amor eterno. Y Él viene porque espera de nosotros que le amemos igual. Porque para eso nos ha dado su espíritu. Para que le amemos no con amor humano, que es un amor temporal, sino con el amor de Él. Porque por eso nos da su espíritu. Para que lo amemos mediante su espíritu. Por eso se ha fragmentado tanto la fe, porque se ha dejado la comunicación reconciliadora con Dios, que nos daría como fruto la comunión. Por lo tanto, sigue habiendo posturas humanistas, posturas carnales, donde debiera haber una sola unión con el Espíritu Santo.
Yo deseo de corazón que no seas duro, sino que seas reconciliado con Dios para ser uno con Él. Y para terminar, el Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 16, dice así: despiértate, oh viento del norte, y ven, oh viento del sur, ya que me resulta agradable tu fragancia y la belleza de tus moradas. Yo ordeno a los vientos del norte y del sur que soplen en tu jardín, para que tu buena fragancia pueda escamparse lejos, pueda extenderse hacia más y más personas. Que mi amado venga a su jardín, porque si tú estás allí, todos estaremos ahí. Y me encanta porque esta expresión de Cantar de los Cantares, de que el viento norte y sur, el aquilón y el austro, soplen sobre el jardín del amado, es porque el viento provoca que aquel aroma que tienen esos frutos, esas flores, ya no se queden reducidos al terreno donde están, sino que el viento los hace expandirse hacia territorios lejanos para que más puedan conocer la fragancia que tienen. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: los que son nacidos del Espíritu son como el viento, los oyes soplar, oyes al viento soplar, pero no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, pero sí te deja algo. Entonces, los nacidos del Espíritu son aquellos sobre los cuales Dios en un beso de amor ha exhalado su aliento y ha despertado su propio amor dentro de nosotros, su naturaleza. Esa fragancia debemos cuidarla de una forma fiel y perseverante, porque el día en que muramos o el día en que Cristo regrese por la iglesia, ¿sabes a los que Dios va a llevar? A los fieles y perseverantes, a aquellos en los cuales Dios encuentre que aquel primer beso que dio, con aquel aliento que sopló, lo encuentre ferviente y permaneciendo dentro de esa vida. Ese será el alma rescatada y el alma salvada que heredará la eternidad de Dios. Aleluya. Oh. El propósito de ese amor ardiendo, además del propósito principal que es luego heredar la eternidad, es que mientras estamos en la tierra, esa fragancia de Dios se expanda a más personas que hoy están lejos, pero serán llamados cerca, que hoy no son pueblo, pero lo serán, que hoy son tinieblas, pero serán llevados a la luz, que hoy son huérfanos, pero serán llamados hijos, que hoy son viudas, pero serán llamados esposa de Dios. Porque el perfume, la esencia de Dios despertará el deseo en más y más corazones. Por eso, hoy cuando entendí, yo me ministraba esto, entendí que el avivamiento tiene que ver con el soplo, con el exhalar de Dios, donde vuelve a avivar el amor. Porque si hay ausencia del amor de Dios en el corazón, todo lo demás es esquelético, está vacío, está totalmente sin sentido. Pero cuando el amor de Dios está en el corazón, el amor de Dios, no el amor humanista que manipula y tuerce las cosas a su favor. El amor de Dios, el íntegro, el perdonador, el que reconcilia, el que corrige, el que consuela, el que anima, el que se revela, el que libera, el que sana, el que profetiza, toda esa expresión de su amor, el que es sacrificial, el que se niega a sí mismo. Aleluya. Ese amor se mantiene ferviente, para que más y más sean atraídos y para que el día de mañana, cuando toque partir, Dios encuentre su aliento en mí. Entonces, como salió de Dios, yo junto a ese aliento regresaré a Dios para vivir eternamente con Él. Aleluya. Esa es la prueba de la fidelidad y la perseverancia en su amor. Y para terminar, es el resumen del mensaje. Dios en ese primer beso, en ese encuentro de amor con Él, cuando creímos en el Mesías Jesús, el Señor exhaló su aliento, despertó su amor y su naturaleza, con el propósito de que más personas sean deseados
lo deseen a Él, como la mujer del Cantar de los Cantares que dice: oh, si Él me besara con los besos de su boca, deseando ese mismo encuentro de amor, deseando ese perdón, ese renacer en Cristo. Ese es el propósito de la actividad mientras estamos en la tierra, pero el propósito final es que ese amor se mantenga ferviente, esa esencia se mantenga fiel en mí, porque el día en que Cristo regrese por la iglesia o que venga por mi vida, me llevará con Él si ese amor, si esa esencia, si el Espíritu Santo está en mí, porque esa es la evidencia que me mantuve unido a Él en un pacto genuino y verdadero. Yo creo que hoy está el clamor del beso. Yo creo que hay gente del otro lado en que debe clamar como esa amada del Cantar de los Cantares que pedía: oh, si Él me besare con los besos de su boca, oh, si el Señor tenga misericordia de mí y vuelva a avivar el fuego del primer amor y exhalar su aliento una vez más. Oh Señor, perdóname, porque ignoré, porque menosprecié la relación, no le di valor, no le tuve relevancia, la ignoré, la olvidé, me dediqué a otra cosa y se enfrió y se apagó. Y eso me hizo vivir una vida de pecado, de no tener pudor ni tener temor de Dios, para mentir, para desobedecer, para insultar, para desear pasiones y deseos de la carne. Perdóname, Señor, porque todo empezó cuando empecé a menospreciar la relación con el Espíritu Santo. Pero hoy te pido perdón, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, y vuelva a besarme. Bésame una vez más con beso de tu boca. Vuelve a exhalar tu aliento sobre mi espíritu y mi alma. Vuelve a soplar, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Te prometo que cuidaré la relación, cuidaré el amor. Señor, aviva el amor en mí. Aviva el fuego del primer amor, Señor. Aviva la vida del Espíritu, la que te desea, la que te obedece. Tu palabra es vida, es Espíritu y es vida. Perdóname por estar indiferente, por estar viendo y pensando en cualquier otra cosa mientras nos hablas, mientras me deseas y pensando en cualquier otra cosa. Perdóname, esa es una señal que el amor se ha enfriado dentro mío y que estoy muerto en vida. Pero si tu Espíritu sopla una vez más, aunque esté muerto, viviré en ti, Señor. Quiero negarme a mí mismo en ese compromiso de amor, Señor, unidos a tu amor. En esta hora yo pido que tu Espíritu Santo se manifieste sobre cada corazón. En esta hora oro, Señor. Oro que tu Espíritu sople una vez más. Sople una vez más, Señor. Voy a dar unos minutos para que los que desean del otro lado, los que están bajo esta convicción, empiecen a orar y empiezan a pedirlo. Y empiecen a orar y empiezan a pedirlo. Y empiecen a orar y empiezan a pedirlo. Hasta que se vuelva real dentro de su corazón, dentro de su espíritu. Ora con todo tu deseo, porque si estás deseándolo es porque realmente el Espíritu ha tocado tu corazón y te ha hecho ver la necesidad de avivar esa relación. No pongas excusas ni justificaciones en tu boca de decir: Dios me entiende, Dios sabe, Dios comprende. No está permitido en la Escritura menospreciar el primer amor. No está permitido dejarlo de lado. No está permitido que sea quitado del primer lugar. Porque eso te lleva a la muerte. Te lleva a morir en el espíritu y todo lo demás ya pierde sentido. Por eso ora del otro lado. Ora. Como el rey David, que buscó con lágrimas el perdón de Dios porque fue consciente del pecado. Fue consciente que también se descuidó de la relación con el Espíritu. Mientras él pide perdón, que sea lavado su pecado, él dice: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí.
pero no me quite de tu presencia y no quite de mí tu Santo Espíritu. Que en esta hora sea una hora de reconciliación bajo el Espíritu Santo, donde vuelvas a desear su presencia, pero su presencia de corazón, su presencia en amor, donde ya no sea tu lenguaje solamente cosas que Dios te dé, sino que un pacto, una relación de amor, que Dios te dará cosas seguro porque Él te ama, pero tu pasión sea ser uno con Él, reconciliados con Él. Cada vez que el Señor nos muestra que hay una parte de nuestro ser que está separado, ir en amor a reconciliarnos con Él y ser uno con Él. Y su presencia se expanda cada vez más. Padre, te pedimos una vez más, Señor, sopla tu aliento de vida sobre los corazones de arrepentimiento. Sopla una vez más sobre aquellos corazones que están deseando esa relación genuina, que reconocen que lo menospreciaron, que reconocen que la descuidaron y que hoy estaban apáticos, que hoy estaban indiferentes, fríos, que estaban bajo un lenguaje de crítica, murmuración, mal humor, amargura, pero hoy que te piden una vez más ser besados por ti, Dios mío, y exhales tu aliento en ellos, Señor. Es una señal que el fuego volverá a arder en sus corazones y no te buscarán solo por lo que tú puedes darles. Te buscarán en amor, te buscarán en pasión y deseo, como el Salmo 84. Una cosa he deseado y esta buscaré, habitar en la casa del Señor por siempre, desear su presencia. Está abierta la puerta del tabernáculo junto al Padre. Podemos estar en su presencia siempre y cuando lo hagamos en amor. Lo hagamos en amor. Y esto es como el fuego. Cuando uno está bajo el fuego de ese amor, empieza a contagiar a otros. Empieza a inspirar a otros. Porque ven su vida. Ven el aliento de Dios en ellos. Ven la naturaleza cómo se sobrepone a cosas temporales. Cómo sigue. Cómo sirve. Cómo participa del altar con sus finanzas. Cómo pasa tiempo a solas con el Señor. Cómo pide perdón. Cómo perdona. Cómo ayuda. Oh, lléname de ti. Hazme rebosar. Oh. Señor, que tu obra, Señor. Tu obra, Señor. Tu obra, Señor. Senhor, eu te apresento mis fallas y defectos. Vine a pedir perdón y a decir cuán débil soy. Yo sé que no merezco, eso reconozco, haber sido alcanzado por el precio que pagó. Me viste desde el vientre y me salvaste igual, y aún sabiendo que yo te podría fallar, yo no tengo nada a cambio, pero tengo corazón que yo decido entregar completamente en tu altar. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Oh, lléname de ti y hazme rebosar.
que sea siempre mi primer amor. Cada paso que yo dé sea guiado por ti, que el Señor se pueda agradar de mí, que mis actitudes sean como las de mi Señor, y que todo lo que haga sea para tu honor. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Oh, lléname de ti y hazme rebosar. Retiro, Dios, de mí aquello que no te agradó. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Oh, lléname de ti y hazme rebosar. Retiro, Dios, de mí aquello que no te agradó. Tócame, Señor. Cambia lo que soy. Quiero ser mejor y que sea siempre mi primer amor. Gracias, Señor. Y que sea siempre. Gracias, Señor. Yo creo que el mensaje ha sido claro. Sé que hay personas que al cerrar la transmisión debe ir a solas con el Señor y pedirle que le bese, que le vuelva a exhalar el Espíritu, que vuelva a avivar el fuego del primer amor, porque si no todo ya no tiene sentido. Deseo que corras por la reconciliación hacia el Señor y no que corras hacia el mundo de pecado. Deseo que no tengas miedo de perder lo que sea, pero sí temas en un temor reverente de no perder la relación con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, iglesia. Deseo que esta palabra haya sido un ladrillo más sobre la obra que Dios está haciendo en cada corazón y en el ministerio de Mir. Deseo que lo puedas apropiar y practicar. Ahí puedes escribir lo que sea que el Señor te ha ministrado como un testimonio de la evidencia de la palabra de Dios. Los bendigo. Nos encontramos el martes a las 7 de la tarde con los jóvenes, el miércoles a las 8 de la noche en la reunión general, el jueves 7 de la tarde en la reunión de oración profética y el próximo domingo nuevamente a las 7 de la tarde. Recuerda que a las 7 de la tarde tenemos las reuniones de domingo para que te puedas conectar puntualmente. Me están preguntando cómo se llama la canción. La canción se llama Me rindo a tus pies y es un cover que lo canta Josimar Costa. Así lo pueden buscar. Josimar Costa canta llamado Me rindo a tus pies. Vamos a cerrar la transmisión adorando a Dios como una expresión, un cántico, un salmo. Vamos a cerrar que expresa esa seguridad en Dios, esa vida de amor se expresa a través de este cántico. Los bendigo y deseo que lo que el Espíritu Santo inició se avive mayormente en ustedes. Bendiciones.
mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que creó el cielo y la tierra. No dejará que mi pie vacile. El Señor es quien me guarda. No dormirá el guardia de Israel, pues Él es mi socorro. El Señor es quien me guarda, es la sombra a mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. El Señor es quien me guarda, es la sombra a mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que creó el cielo y la tierra. No dejará que mi pie vacile. El Señor es quien me guarda. No dormirá el guardia de Israel, pues Él es mi socorro. El Señor es quien me guarda, es la sombra a mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. El Señor es quien me guarda, es la sombra a mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre.